Esta semana quiero hablarles sobre la dicha de la intercesión. La dicha de la intercesión. Bien, cuando digo esto, quiero decirles que personalmente nunca pensé que usaría la palabra intercesión y dicha en la misma oración. Porque yo no entendía que era intercesión y tal vez muchos tampoco lo entiendan. En lo personal creía que la palabra intercesión significaba largas oraciones. Y yo soy de los que van al grano. Trato de ir al grano. Quiero que las personas con quienes hable vayan al grano. Hay dos clases de personas en el mundo, las que van al grano y las que andan por las ramas. Si no sabe cuál de ellas es, entonces es de los que andan por las ramas. Porque sabemos quiénes somos. Así que cuando pensé en la oración intercesora, jamás creí que fui llamado a eso, ya que es para los que les gusta orar prolongado. Soy de los que van al grano, mis oraciones igual. Dios, arréglalo. En el nombre de Jesús. Pero cuando comprenden lo que la palabra intercesión realmente significa, podrán entender que todos podemos hacer oraciones de intercesión y que es una dicha hacer una oración de intercesión. Así que tengo 3 puntos, como siempre. La razón por la que lo es para ayudarlos a recordar la verdad detrás del mensaje, ¿de acuerdo? Bien, este es el punto número 1. Jesús está intercediendo. Jesús está intercediendo. Ahora, vean en su Biblia, en Romanos capítulo 8, voy a buscarlo en la mía, tengo un marcador puesto allí, Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? O sea, ¿quién nos puede condenar? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quiero que vean, Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Les leeré otra escritura, quédense en Romanos 8, volveremos en un momento. Hebreos 7:25. Por lo cual puede, habla de Jesús, también salvar perpetuamente, y me alegro porque me hacía falta salvarme. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bien, Dios a través de Cristo está a la diestra del Padre, siempre intercediendo por nosotros. Él vive para interceder por nosotros. Bien, ¿qué es intercesión? Bien, les diré algo que los va a sorprender un poco, pero lo explicaré. La intercesión no es una oración. Lo repito, la intercesión no es una oración. La intercesión es una actividad, es una acción. Escúcheme bien, aún sabiendo que la intercesión no es una oración, usted puede hacer una oración intercesora. Les daré otro ejemplo. La fe no es una oración, pero usted puede hacer una oración de fe, porque la fe es una acción. Santiago lo dice claramente, si su fe no está activa, si no está trabajando, ni siquiera es fe, es una fe muerta, no está viva. Así que la intercesión no es una oración, pero usted puede hacer una oración intercesora. Les diré lo que es. Es una acción. Y esto es lo que significa la palabra intercesión. Es el acto de unir dos partes. Eso significa la intercesión. Es el acto de unir dos partes. Es una acción que Jesús hizo. Jesús unió al Padre con todos nosotros. No hay ninguna forma. Esto es lo que Él dijo: iré a preparar un lugar para vosotros. Me haré cargo de eso para que pueda vivir y pueda morar con el Padre. Usted no puede vivir con el Padre ahora, ni tener una relación con un Dios santo, a menos que yo construya un puente, a menos que haga el acto de intercesión. Ahora, la palabra intercesión en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea pagá. Sé que les gusta que les dé palabras extranjeras. Pagá es una palabra hebrea. Está en el Antiguo Testamento 46 veces. De esas 46, solo pocas veces se traduce como intercesor o intercesión. La mayoría de las veces se traduce en otra cosa, y eso nos ayuda a entender
su significado. Les mostraré algunas escrituras y permanezcan en Romanos 8, volveremos allí. Josué 17:10 está hablando de las fronteras de la tierra prometida. Esto es lo que dice Josué 17:10. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentran, noten que resalto la palabra encuentran, y se encuentran con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Bien, las tres palabras y se encuentran en hebreo es una sola palabra, pagá, y significa intercesión. Y se encuentran. Eso significa esa palabra. Les daré una palabra similar en español a la palabra intercesión. Hay una palabra que suena bastante familiar. Es un buen símil para la palabra intercesión. Ahora piensen en esa palabra, intersección. ¿Qué es una intersección? Una intersección es donde dos caminos se encuentran, en donde se unen. Bien, eso es la intercesión, de eso se trata. Podemos hacer una oración de intercesión. Esto sucede cuando hacemos una oración intercesora. Vamos en una dirección y nuestra dirección intercepta con el camino de Dios. Fue lo que Jesús hizo por nosotros. Les mostraré otro versículo que nuevamente usa diferentes palabras para ayudarnos a entender la intercesión. Josué 19, versículo 11. Y su límite sube hacia el occidente a, palabra difícil, y llega hasta, es la palabra de intercesión, y llega hasta, palabra más difícil, y de allí hasta el arroyo que está delante de, palabra dificilísima, bien. De hecho, puedo decir Maralá, Tabeset y Jocnián. Y aprendí en el seminario a hacerlo. Me dijeron, cuando no sabes pronunciar una palabra, dila rápido, nadie la notará. Pero ese es el punto. Llegar hasta esas palabras son la palabra pagá en hebreo. Y su significado es, Dios llegó a nosotros. Escuchen, por favor, escuchen esto. Cuando no pudimos llegar a Dios, Dios llegó a nosotros a través de Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra intercesión. Jesús construyó un puente para nosotros. Les mostraré 2 veces en el Antiguo Testamento cuando se traduce intercesión. Ambas veces se refieren a Jesús. Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre, se está refiriendo a Jesús. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, nadie que construyera un puente entre Dios y el hombre, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Isaías 53 es el capítulo mesiánico. Cuando decimos capítulo mesiánico, significa que es un capítulo en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, que sabemos que es Jesús. Todo el capítulo es mesiánico. Les leeré el último versículo de Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré, refiriéndose a Jesús, parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, morir en la cruz, y fue contado con los pecadores. Se refiere a los 2 ladrones que murieron con él, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Somos los transgresores. Él hizo un puente para que los transgresores pudieran cruzar, ser purificados, para después tener una relación con un Dios santo. Había un abismo entre nosotros y Dios que solo Jesús podría abarcar. Y lo hizo por nosotros. Escúcheme, por eso es que cuando hablamos de intercesión, lo que sucede es que a veces hay un abismo entre lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra, y nuestras oraciones son el puente. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Bien, el número 1, Jesús está intercediendo. El número 2, el Espíritu Santo está intercediendo. El Espíritu Santo está intercediendo. Bien, Romanos 8, vean los versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiero que noten la palabra ayuda, después volveremos a eso. Pues, ¿qué hemos, ahora observen con atención, pues, qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, solo quiero repetir un par de veces. No lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir?
No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos. Y si no sabemos, ¿cómo oramos por la voluntad de Dios? Escuchen, no sabemos por lo que debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede. Hace un puente para nosotros, hace una conexión por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. Así que cuando oramos, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer la conexión entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, para llegar a aquel lugar en que realmente hacemos oraciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando entendamos esto, entenderemos que podemos orar y el Espíritu Santo puede guiarnos en nuestras oraciones, para que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra ayuda, les dije que quería volver a esto. En griego, esa palabra significa cuando dos partes soportan mutuamente una carga. Cuando dos partes soportan una carga. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, para que lo sepan. El Espíritu Santo quiere ayudarle a llevar sus cargas a Dios. Y eso es la oración. Si desean una simple definición de la oración, les daré una simple, aunque doctrinal, definición. La oración es la transferencia de una carga. Eso es la oración. La oración se hace cuando tenemos una carga sobre la salud, la familia, los negocios, algunos de nuestros hijos, lo que sea, y vamos con Dios y le damos a Él esa carga, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros, el único que puede. La Biblia dice que somos como ovejas descarriadas, las ovejas en su prado. Puedo decirles algo sobre las ovejas. Las ovejas no son animales portadores de cargas. Nunca han oído a nadie decir, me voy a un safari y necesito ovejas de carga. Las ovejas no llevan cargas. Aquí escuchen, si sienten alguna carga, escúchenme, vayan ante Dios y dejen la carga allí. Si va a su closet y ora y entra con una carga y sale con la misma carga, usted no oró, solo se quejó. Solo se quejó, porque de haber orado, habría dejado la carga allí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Quiero repetirlo, muchos de ustedes son nuevos aquí. Yo prediqué una serie en el pasado llamada Mi mejor amigo el Espíritu Santo. Publiqué un libro el año pasado llamado El Dios que jamás conocí, porque escuché mucho sobre el Padre y el Hijo, pero no sobre el Espíritu Santo. Quiero decirles, no le teman al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es alguien a quien deben temer en lo absoluto. Yo le tenía bastante miedo al Espíritu Santo. Cuando crecí, en la ciudad donde crecí, había 2 iglesias en las que hablaban mucho sobre el Espíritu Santo. Y todo el mundo lo sabía. Eran solo 2, según recuerdo, que hablaban mucho sobre el Espíritu Santo. En una de ellas, las mujeres no usaban maquillaje. Y en la otra iglesia, usaban demasiado maquillaje. Así que mientras iba creciendo, yo pensaba, bien, de todas formas, si creo en el Espíritu Santo, me casaré con una mujer fea. De cualquier manera, estoy condenado. Eso era lo que sabía sobre el Espíritu Santo, que se trataba de maquillaje, eso sí lo sé. Bien, ese no es el Espíritu Santo. Y de ninguna manera estoy tratando de avergonzar a nadie por sus creencias, no es mi intención. Simplemente digo que si eso hace que le teman, ese no es Él. Eso intento decirles. Esto es lo que pasará. Comenzaremos a orar de cierta forma. Y esto les ha pasado, lo saben. Y comenzarán a escucharse decir cosas que ni siquiera estaban pensando. Es el Espíritu Santo. Había una pareja en nuestra iglesia después del servicio que me dijo, oiga, Pastor Robert, hicimos una oferta por una casa que está cerca de la iglesia, tiene un mejor distrito escolar y estamos muy emocionados, nosotros vivíamos muy lejos, era un largo camino, ¿podría orar para que podamos comprar esta casa? Les dije, desde luego, los entiendo, pero mientras oraba, comencé a orar de otra forma. Me escuché a mí mismo diciendo, Señor, si no es tu voluntad que la casa sea para ellos, si esa no es la que has elegido para ellos, ruego que encuentren algunos detalles que no conocían al respecto y pido que pierdan la paz y desistan. De pronto comencé a orar así. Y a la semana siguiente los vi y les dije, oigan, ¿qué sucedió con la casa? Casi palabra por palabra. Me dijeron, bien,
nos enteramos de algunas cosas que no sabíamos, no tuvimos paz y desistimos. Y lógicamente terminaron encontrando otra mucho mejor, era la que Dios les tenía. Así es como el Espíritu Santo intercede. Les daré otra palabra, interviene a nuestro favor, ya que no sabemos lo que debemos orar, pero Él sí. Así que Jesús está intercediendo, el Espíritu Santo está intercediendo. En número 3, nosotros estamos intercediendo. Nosotros estamos intercediendo, de acuerdo a su palabra, estamos construyendo puentes entre Dios y las personas por las que oramos. Miremos otra escritura, primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo, recuerden que a principios de año le damos el principio del año a Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Noten que peticiones son diferentes a oraciones. Peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Bien, ya que Jesús ha hecho el trabajo de la intercesión e intercede, y el Espíritu Santo intercede, ahora podemos interceder y construir un puente del cielo a la tierra, de Dios a la persona por la que oramos. Les daré un ejemplo. Digamos que usted tiene un hijo mayor y él está apartado del Señor. Y digamos que su nombre es Juan. Les diré cómo interceder por Juan. Y repito, no debe ser una larga oración. Puede serlo, pero no tiene que serlo. ¿Entendido? Así es como debe interceder por Juan. Primero, se agarran de Dios. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, lo primero es honrar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza a honrarle. Señor, agradezco que hayas hecho un puente para mí. Te doy gracias, Señor, me has salvado por la gracia mediante la fe, mediante el Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios, que eres un Dios todopoderoso. Te agradezco, Dios, que eres un Dios amoroso y misericordioso. Y te alabo, Señor, por lo grande que eres. Y se agarran de Dios. Y luego toman a Juan y dicen, Señor, hoy te traigo a Juan y te pido que construyas un vallado con tu palabra a su alrededor. Te pido que lo protejas, te pido que quites toda mala influencia de los que lo rodean, que tratan de disuadirlo de que vaya por el camino equivocado. Incluso que reemplaces a esos amigos con amigos que te amen y que lleven a Juan hacia ti. Y te ruego, Dios, por Juan. Y tiene a Dios en una mano y Juan en la otra. Y mientras más ora, usted dice, Dios, traigo a Juan ante ti y te pido un milagro en la vida de Juan. Pido que el Espíritu Santo vaya con él y lo redarguya y continúa orando hasta lograr que Dios y Juan se unan. Hasta que haya una intersección en la que Juan se encuentre con Dios. Ya que esa intersección fue posible por sus oraciones. ¿Me siguen? Les contaré algo que sucedió. Y es una historia sorprendente. Un testimonio sorprendente. Y por eso quiero decirles dónde ocurrió y el pastor, para que sepan que no lo soñé. Yo estaba en una iglesia, la de Clark Whitten. Bien, él viene cada año y ministra proféticamente aquí en nuestra iglesia. Y él es pastor de una gran iglesia. Sin embargo, creemos que Dios aún habla hoy. Obviamente creemos en lo profético. Así que estaba ahí en esta iglesia haciendo una reunión profética. Y veo a una mujer mayor, y escucho esto de ella. Y le digo, señora, debo decirle lo que el Señor me está guiando a decirle. Usted sabe cómo orar. Usted sabe cómo interceder. Y debe enseñarle a otras mujeres cómo orar. Y escuché esto que salió de mi boca. Debe enseñarle a otras mujeres cómo orar que estén casadas con incrédulos. Y debe enseñarles cómo orar para que sus esposos se acerquen a Cristo. Así que le dije esas palabras. Después del servicio, el pastor me dijo, quiero que conozcas a una señora y su historia. Así que me lleva con ella y ella me cuenta que estuvo casada con un incrédulo durante 42 años. 42 años. Y él murió en un viaje de negocios. Ella vivía en Oklahoma y él murió en un accidente de auto cuando viajaba a Florida. Y un mes después que él murió, ella recibió una llamada a su casa y el hombre le dijo, está fulano de tal, o sea, su esposo. Ella dijo, lamento decirle, pero él murió hace como un mes en Florida en un viaje de negocios. Él permaneció en silencio por el teléfono. El hombre dijo, señora, ¿le importaría si le pregunto qué día falleció? Ella le dijo el día y él dijo, habló con su esposo ese día.
Y ella dijo, hablé con él en la mañana, pero no en la tarde. Él me llamaba cada mañana y cada noche en sus viajes. No hablé con él en esa noche. Y el hombre dijo, señora, le tengo excelentes noticias. Dijo, soy un creyente y un hombre de negocios. Quiero que entienda esto. Voy a trabajar en traje y corbata. Y Dios comenzó a decirme algo ese día y yo me estremecí. Y finalmente lo obedecí. Me dijo que fuera a la autopista y pidiera que me llevaran en traje y corbata. Saqué mi pulgar y el primer auto que se detuvo fue el de su esposo. Y guié a su esposo hacia Jesús ese día. Y él iba a llamarle esa noche. Esa mujer hizo una intersección para que su esposo se encontrara con Dios algún día. Una vez más les diré por qué podemos hacer esto. Es porque Jesús hizo un puente para nosotros. Les leeré algo que leí en un libro de historia. Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos asignaron fondos para los huérfanos en Europa. Y en uno de los orfanatos, un hombre anciano y delgado trajo a una niña muy pequeña y dijo, quiero que ustedes cuiden de mi hijita, por favor. Le preguntaron si era su hija y cuando él dijo sí, dijeron, lo sentimos, pero nuestras reglas y políticas son estrictas y no podemos aceptar a ningún niño si uno de sus padres aún vive. Pero él dice, pero yo he estado en campos de prisioneros y ahora estoy muy viejo y enfermo para trabajar. Ella morirá si no se encargan de ella. Sintieron compasión, pero le dijeron que sus manos estaban atadas y que no podían hacer nada. Luego el hombre dijo, significa que si yo estuviera muerto, podrían encargarse de mi pequeña y ella podría vivir y tener comida, ropa y un hogar. Y dijeron sí. Y el padre tomó a su pequeña, la abrazó, la besó y luego puso su mano sobre la del hombre en el escritorio y le dijo, lo arreglaré. Y salió del orfanato y se ahorcó. Les diré por qué les cuento esto. Jesús le dijo al Padre un día, ¿quieres decir que si muero, ellos podrán vivir y tener un hogar contigo? Y el Padre dijo, sí. Y Jesús puso mi mano en la mano del Padre, salió del cielo, se colgó en la cruz y pagó por nuestros pecados. Él hizo un puente para que tuviéramos una relación con Dios. Quiero que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. En cada servicio y en cada templo tenemos personas este fin de semana aceptando a Jesús en sus vidas. Creo que algunos de los presentes han ido a la iglesia durante un largo tiempo, pero aún dirigen sus vidas, aún están a cargo. Y necesitan darle el control de sus vidas a Jesús. Deben caminar, humillarse y cruzar ese puente que Él les dio. Y quiero ayudarlos a hacerlo. Alguien me ayudó a mí en una habitación de un hotel y no sabía cómo acercarme a Dios, pero alguien me ayudó. Yo quiero ayudarlos. Quiero guiarlos en una oración, sin importar a qué templo asistan o si están en el segundo nivel. Quiero guiarlos en una oración y ayudarlos como alguien lo hizo conmigo mientras oro en voz alta. Solo les pido que digan esta oración en sus corazones. Dios escucha su corazón y lo hará. Así que si necesita darle su vida a Dios o tal vez reconciliarse con Dios, solo diga esta oración en su corazón después de mí. Solo en su corazón diga, querido Dios. Solo diga, querido Dios, sé que te he fallado. Todos lo hemos hecho. Yo sé que fallé. Y te pido que me perdones. Dígale eso. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador.
Gracias Jesús. Dígalo, gracias Jesús por salvarme hoy. Nadie esté mirando alrededor en cualquiera de los templos, soy el único, pero me pregunto cuántos de ustedes diría, simplemente levantando la mano, diría, pastor, con esa oración que dijo, le entregué mi vida a Dios. Estoy seguro, podría levantar la mano, levántela. Debería estar orgulloso, no se avergüence, es la mejor decisión que haya hecho, manos en alto. Dios los bendiga, puede bajarlas. Muchas manos levantadas, por todo el edificio. Queremos orar con usted. Lo hacemos al final de cada servicio, tal vez sea nuevo en Gateway. No tiene que ser un gran pecador para que venga a orar. Todos necesitamos oración. Si necesita oración por cualquier motivo, oraremos por usted, pero sobre todo si le dio su vida al Señor, voy a pedirle que haga algo, es muy importante, exigirá valentía de su parte. Voy a pedirle que venga a uno de nuestros líderes al frente de cualquier templo en donde se encuentre, o si está en el segundo nivel, tendremos líderes aquí. En un momento, ¿de acuerdo? Eso es lo que haremos. Vamos a cantar una canción de adoración y le pedimos que no se retire todavía porque estamos tomando decisiones importantes. Y solo tendremos una canción y durante esa canción todos nos pondremos de pie y vamos a tener a los líderes al frente. Si oró la oración y le entregó su vida al Señor, es muy importante, es muy importante. Le estoy pidiendo que venga a decirle a uno de ellos, al frente, hoy le entregué mi vida al Señor. Una de las razones por la que le pido esto es porque la Biblia dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Y no estoy pidiendo que lo haga delante de todos, frente a todos, como una cosa pública, solo a una persona, uno de nuestros líderes al frente. Así que si dijo esa oración y le entregó su vida al Señor, decídase ahora mismo. Tan pronto nos pongamos de pie, se para y será más fácil para que le abran paso y dirigirse al frente. Y les aseguro vendrá una cantidad de gente. Bastante gente, cada servicio ha sido así y un montón de manos se levantaron, así que si hizo esa oración y le entregó su vida al Señor o si necesita oración para cualquier área de su vida, tan pronto nos pongamos de pie, nos levantemos, salga y venga hacia uno de los líderes y déjenos orar por usted. Espíritu Santo, te pido que traigas a toda persona que haya hecho esa oración en el nombre de Jesús. Amén.